estar embarazada o ser mamá. He ahí la cuestión. Y sí, amigas mías, he ahí la cuestión. Estar embarazada o ser mamá. Yo soy Giselle Gutiérrez, trabajadora social y abogada familiar, y esto es Giselle Te Orienta. Sean todas y todos bienvenidos. ¿Por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? Bueno, porque este tema tiene mucha incidencia con relación al tema de la adopción como una opción. Porque muchas mujeres atienden a la maternidad como el hecho única y exclusivamente de gestar, de estar embarazada. Y es por eso que se me hace necesario aclarar ciertos puntos diferenciales entre una cosa y la otra. A ver, en principio, por un tema natural y de mera genética, algo que no es discutible, efectivamente para ser madre tienes que tener la capacidad, en principio, como bien dije, de gestar. Pero es importante resaltar en este punto que la maternidad trasciende a la mera fertilidad, porque no toda la mujer que es fértil tiene efectivamente la capacidad de ser madre. Y ahí es donde vamos a adentrarnos en este punto. ¿Qué implica ser una persona fértil? Pues sencillo, bien la naturaleza lo define, tienes la capacidad de gestar una vida humana en tu vientre en las subsiguientes 42 semanas al proceso de fecundación. Eso puede ser en estos tiempos por vía natural. Hubo una relación íntima con una persona en un proceso de fertilidad y se produjo la fecundación. O también se puede prestar a la situación de que tienes el cuerpo lo suficientemente fértil y con ciertas cualidades y capacidades específicas en las que tú prestas tu organismo para gestar la vida que fue fecundada por medios artificiales. Esto es lo que normalmente se conoce como un vientre en alquiler. Un óvulo es fecundado con un espermatozoide que no tiene nada que ver contigo, pero tú prestas tu organismo, prestas tu cuerpo, tu corporeidad para gestar la vida de ese ser humano que no tiene tu ADN y que genéticamente no es nada tuyo, aún y cuando tú lo hayas gestado 42 semanas de embarazo en tu vientre. Habiendo aclarado esto, este es exactamente el punto de la gestación, de la fertilidad, del embarazo. El embarazo se puede dar no deseado, se puede dar por situaciones de abuso, de maltrato, de violencia, también se puede dar por un error de cálculo, un fallo de algún método anticonceptivo, porque sucede y bastante. Y bueno, no necesariamente la persona que tiene la capacidad de gestar una vida es aquella persona que tiene la capacidad de criar y modelar una vida. Ahí radica la elemental diferencia, porque no es lo mismo. Como bien digo, el embarazo dura solo 9 meses, 42 semanas, solamente eso, hasta ahí. Ahora bien, la maternidad es un proceso que, si bien es cierto, comienza con el embarazo, es algo totalmente distinto, porque la maternidad implica presencia, constancia, dedicación, entrega y en muchos casos sacrificio. Por eso nadie se confunda de que porque la maternidad sea deseada, quiere decir que la maternidad implica un proceso fácil. No, porque aunque es deseada, es compleja, es sumamente compleja, incluso desde el mismo momento de la fecundación hasta todo el proceso de la crianza, porque los hijos no solamente es cuando están en el vientre, no, trascienden mucho más allá de eso. Por eso que vemos que hay mujeres que, teniendo la capacidad de gestar una vida y aún de parirlos, los dejan abandonados. Y es muy triste esa realidad, por eso hay que saber diferenciar entre lo que es una persona fértil y lo que es una madre. Y esto lo digo porque hay muchísimas mujeres, y me las he encontrado, que me dicen: Giselle, yo quiero ser mamá, pero no puedo tener hijos. Y
Mira, he tratado por todos los medios habidos y por haber de quedar embarazada y los tratamientos de fertilidad son sumamente costosos y más aún en los países latinoamericanos, que sabemos que todo es más costoso y la accesibilidad a ciertos tratamientos es casi nula. Muchísima gente de clase media baja o inclusive baja, que tiene problemas de fertilidad, no accede a esta clase de tratamientos. Ahí es cuando vienen, es que no pude ser mamá porque Dios no me lo permitió, porque yo no pude tener hijos. Ahí es cuando tenemos que reflexionar. Ser madre no necesariamente está vinculado al proceso de gestación, porque ser madre implica mucho más. Ser madre implica crianza, entrega, como bien dije. Entonces, eso trasciende a la fecundación, a la gestación. Hay que estar ahí, hay que estar presente, hay que hacer un acto de presencia constante, de protección, mira, mamá tiene que enseñar desde cómo alimentarnos, desde cómo asearnos, desde cómo ir a la escuela, aprender a leer, a escribir, y toda esa clase de procesos sumamente complejos que implican atención, paciencia. No necesariamente la persona a la que puedes entregarle es toda esa clase de apoyo, es una persona a la que tú hayas gestado. Por eso es que viene la adopción como una opción. Hay muchas mujeres que me dicen, no, es que yo no tuve hijos precisamente por eso, porque yo no pude parir. Y digo, bueno, tienes que definir qué era precisamente lo que querías. Si parir o estar embarazada o vivir la experiencia y la sensación de estar embarazada, o ser mamá, porque ser mamá es mucho más allá que simplemente estar embarazada. Ser mamá es la crianza en sí, es el modelaje que tú tienes con ese ser humano desde pequeñito, desde que es una criatura indefensa hasta que, hasta que sigue viviendo, hasta que tú vivas. Porque fíjense, yo tengo 35 años, 2 hijas, divorciada. Y cuando me divorcié fue un proceso tan duro, que yo volví a casa de mi mamá con una derrota. Y mi mamá no dejó de ser mamá a pesar de que yo fuera una mujer hecha y derecha. Estuvo ahí apoyándome. Por eso es que la maternidad es algo que no tiene un principio, pero no tiene un fin. La maternidad es algo que te acompaña hasta el resto de tus días. Y mi mamá sigue conmigo hoy apoyándome, manteniendo siempre el apoyo incondicional. Entonces, tienen que considerar de que si por razones biológicas, corporales, no tienen la capacidad de gestar o vivir la experiencia de estar embarazada, eso no tiene por qué limitarte la posibilidad de adoptar y de ser mamá, porque hay hijos que no necesariamente nacen en el vientre, pero nacen en el corazón. Y dirán, bueno, Giselle, pero eso suena muy bonito, ¿y qué pasa con todo el papeleo? Ahí vengo. Como el tema del modelaje cultural genera cierto recelo a la hora de la adopción, porque bueno, si no son mis hijos, si no tienen mi carga genética, si no... Y entonces el proceso de adopción pasa primero porque muchas familias no se animan a hacerlo. Y segundo, que cuando se animan a hacerlo, se encuentran con un sistema bastante complejo, bastante burocrático, bastante entorpecedor de procedimientos que impide que mucha gente continúe adelante con la intención de adoptar. Y eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Tenemos que generar acciones que impulsen que en nuestros países latinoamericanos, desde México hasta Argentina, podamos tener leyes de adopción que permitan la facilidad de insertar a niños que no pudieron ser criados en su seno familiar en familias de acogida, para que estos niños no crezcan sin una familia, crezcan institucionalizados y puedan tener un calor de hogar y uno pueda ser madre aún y cuando no tenga las condiciones biológicas para gestar esa vida. Es muy importante que tomemos esto en consideración porque en la medida que
de a poco vayamos internalizando esta posibilidad, estos procesos, podemos generar cambios, porque los grandes cambios no se generan con grandes sacudidas, sino con sacudidas pequeñas, de a poquito, de al diario. Cada vez que más personas, de a poco, de a uno en uno, vayan cambiando de mentalidad con respecto a la maternidad, a la paternidad, y vayan animándose a ni siquiera pasarse por la posibilidad de criar una vida aún y cuando no la hayan gestado, pues se generarán muchísimos cambios positivos para aquellos niños que hoy están sin un hogar, sin una familia y sin un calor y unos brazos que los protejan. Espero de todo corazón que esta información sea de apoyo, ayuda, orientación, sobre todo a ti, mujer, que puedes estar en un proceso de confusión porque el reloj biológico te está haciendo tic-tac, 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 tic-tac y no sabes si verdaderamente quieres o no ser madre, o si quieres gestar, o si quieres vivir la experiencia de estar embarazada, porque, a ver, no todos podemos, y esa es la verdad. Y entonces se crea esa presión social de que qué voy a hacer con mi vida. Entonces, bueno, espero que esta información sirva en especial de apoyo para esas mujeres que están en esa encrucijada, que no saben si van a gestar o no, si quieren o no adoptar, y pues brinde esa orientación en estos casos. Si te ha gustado el contenido de este video, déjamelo saber con un like, házmelo saber en tu comentario y suscríbete para más contenido como este. Les mando muchísimos besos y abrazos digitales desde mi pantalla. ¡Chao!